Al Nàstic de Tarragona demuestra su valentía y presenta una querella criminal contra Eder Mayo Fernández, árbitro español acusado de influir en la vuelta del playoff de ascenso que se jugaron Nàstic y Málaga, también de presumir del aumento de sueldo que podría tener después de ese partido, presumir desde que un mes antes del partido ya sabía que sería él el árbitro y de que le tenía tomada la matrícula a algún jugador del Nàstic que luego terminó expulsando en el partido. Veremos qué dice la justicia. A priori ya nadie se cree a los árbitros españoles. Semana tras semana demuestran que son un simple engranaje más de lo que todos ya sabemos. Al Nàstic denuncia que en el playoff de ascenso que al final ganó el Málaga, en el descuento de la segunda parte de la prórroga, hubo una prolongación irregular del partido hasta que el Málaga consiguió marcar. Vamos, que el Nàstic denuncia que el árbitro añadió hasta que marque el Málaga. También se denuncia que el árbitro mostró tarjetas inexplicables según el reglamento. Es cierto que como todos los playoffs de ascensos fue un partido caliente, pero mientras que los jugadores del Nàstic vieron 5 amarillas y una roja en el 63, los del Málaga 0 tarjetas. Todo esto en la querella se apoya siempre con informes de profesionales, en este caso de Xavier Estrada Fernández. Se denuncia de que hay testimonios que en la cena previa al partido, una cena entre autoridades de Andalucía y de Málaga, se decía que el partido ya estaba controlado, que lo único preocupante era cómo iba a reaccionar la gente ante ello. Por otro lado, en otra cena, en este caso en Salou, Mayo Fernández estuvo comiendo en un bar donde había un camarero que en teoría es su amigo. Y el árbitro antes del partido dijo: al 3 del Nàstic le tengo la matrícula tomada. Después de decir eso en el bar, en el partido expulsó al 3. En esa cena del árbitro, que no es la misma que la de las autoridades, son dos cenas distintas, Mayo Fernández también reconocería que ya desde un mes antes del partido sabía que el designado iba a ser él y que después de ese partido podría tener un ascenso de categoría que haría pasar de cobrar 20.000 euros al año a cobrar 100.000 al año. Así es, los árbitros profesionales españoles son ricos y no son capaces ni de hacer bien su trabajo semana tras semana. Todo esto se termina también con una acusación de falsedad documental. El árbitro manipuló el acta del partido, inventó. Y a través de informes de detectives privados se intenta demostrar que mientras que el árbitro en el acta denunció que habían ido a por él en el túnel del vestuario, que sufrió por su integridad, que hubo una escena muy violenta, lo cierto es que luego en privado presumía de que a mí no me toca nadie, allí había mucha seguridad, no me tocó ni Dios, haciéndose la víctima en el acta y presumiendo y regodeándose en privado. Todo esto evidentemente es supuestamente, es lo que denuncia el Nàstic en su querella. Ahora va a entrar en la justicia y veremos en qué acaba todo esto. Y hay que dejarlo muy claro, aquí nadie está culpando al Málaga de haber pagado al árbitro. Para un árbitro tener una actuación tendenciosa no necesariamente tiene que ser uno de los equipos. Hay autoridades de por medio, políticos de por medio. El propio árbitro puede ir a un partido y apostar: no habrá amarillas para este equipo, y luego no sacar amarilla a ese equipo. Al igual que puede ser también perfectamente que el árbitro ha hecho de forma correcta su trabajo y el Nàstic presenta una querella en la que no tiene razón. Todo esto lo va a determinar el juez, pero esto es un momento histórico. Y en mi opinión, viendo el nivel de los árbitros españoles, más clubes deberían tomar el camino de la querella criminal y estudiar si un árbitro debe ser suspendido mientras está abierta una investigación contra él. A lo mejor así empezarán a aplicar ciertos criterios éticos que a veces echamos en falta en algunos partidos, además de actuar consecuentemente a su sueldo. ¿Qué opinas?